Y ahora, en confianza, hablemos de él, de ella, del matrimonio y de los hijos. Seguimos en Tiempo de Familia. A continuación, el tema del día. La sexualidad en el amor. Habla con tus hijos. Feliz día, Carla. Bienvenida. Gracias, Lismar. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Eliu. Muy buenos días. Esta mañana el padre Juan Francisco Duque hacía una metáfora sobre la pureza y la castidad. Decía que quien compra un cuadro de Rembrandt o de Van Gogh y quizá no cae en buenas manos o no sabe para qué ese cuadro tan bonito, cómo usarlo, en un día de lluvia a lo mejor se lo pone en la cabeza para taparse del sol o del agua. Y hacía esta metáfora para decir que el sexo es una cosa tan valiosa que, igual podemos usarla mal como el hombre del cuadro. Hay que saber darle el justo valor a la preciosura, a la excelencia, a la hermosura que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sí, así es. Y ahorita que hablabas de la castidad, pues que nos llama la atención cómo hay a veces valores que en ciertas épocas se oscurecen, y la castidad es uno de ellos. En nuestros días como que pues ya pasó de moda ese valor que antes se consideraba algo importante, y creo que en el fondo es justo eso que dices ahora, no reconocer el valor de la persona misma, porque no es la sexualidad de manera aislada, es siempre la de una persona capaz de amar, que la castidad implica ese considerar a la persona en su totalidad, que se puede entregar y puede ser amada y puede amar de manera auténtica, y no tiene por qué pues resignarse, ¿verdad?, con menos que el amor completo y que el amor total y verdadero. Carla, a veces hay mucha confusión en la familia, mucha confusión. Los padres de familia en general tienden a sentir temor a hablar de la sexualidad con los hijos, y pueden tener la tendencia a delegarlo a un especialista. Y uno se pregunta, ¿eso está bien? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer como padres? Sí, efectivamente, la mayoría de los padres de familia sienten este temor a dialogar sobre el tema. Probablemente es porque tampoco tuvieron ellos la experiencia con sus propios padres. Cuando les preguntamos en las conferencias a los papás quién tuvo la fortuna de tener un papá y una mamá que les hablara de sexualidad de manera positiva, a tiempo, son muy pocas las manos que se levantan. Y pues además los pocos que tuvieron la fortuna de tener algunos padres que les hablaban de sexualidad, algunos de ellos se concentraron en hablarles sobre temas de prevención, cuidado con esto, cuidado con aquello, en lugar de desvelarles la maravilla de la sexualidad humana y del amor humano auténtico. Pero este temor no debe de llevarnos a delegar nuestra responsabilidad, sobre todo en este tema. Podemos encontrar quien nos apoye, quien nos oriente, pero no delegar estos primeros diálogos con los hijos en cada etapa, porque los papás somos quienes mejor podemos comunicar no solo la información biológica, sino sobre todo el sentido de la sexualidad humana. Como toda realidad grande en la vida del ser humano, no basta definir qué es la sexualidad, o no basta explicar qué es y cómo funciona. Necesitamos comprender para qué existe, para poderla orientar. Y pues, si nos hacemos la pregunta de para qué existe la sexualidad humana, hay gente que simplemente contesta para la reproducción, pero nos vamos dando cuenta que en nuestra historia, pues en la tuya, Lismar, en la de tu marido, en la mía, en la de que nos estén escuchando ahorita en el coche, en la casa, todos tenemos la experiencia de que tenemos lazos significativos o vínculos con personas que son muy importantes para nuestra historia de vida, nuestra personalidad, y que han dejado una huella en nuestra forma de vivir. No sé, por ejemplo, todos nos damos cuenta que nuestros padres han dejado alguna marca no solo en nuestro ADN, ¿no? Y no nada más en la forma en que nos movemos, en algunos gestos, sino que esa relación con nuestros papás ha marcado un poco también nuestra forma de comprender o no la vida, de movernos en ella cada día, de relacionarnos con los demás. Han dejado una influencia fuerte. Y el vínculo que tenemos con nuestros papás, ni la muerte lo rompe, seguiremos siendo hijos de ellos toda la vida, y luego el vínculo que tenemos con nuestros hijos pues es todavía mucho más claro, que nos ha cambiado la forma de pensar y de decidir. Nos levanta en la mañana,
nos anima a continuar, nos hace plantearnos las cosas desde otro punto de vista. Incluso el vínculo que tenemos con los hijos, que no lo rompe ni la muerte, provoca que no exista una palabra para referirnos a un papá o a una mamá que ha perdido a su hijo o a su hija. Uh-huh. Y esta experiencia tan dolorosa me llama la atención que la gente que ha pasado por ella sigue hablando de sus hijos en presente. Así es. Es que él cumple 6 años. Uh-huh. Es un vínculo que permanece más allá de la muerte, y estos lazos tan significativos de quién soy padre, de quién soy hijo o hija, pues hunden sus raíces en la sexualidad humana. Uh-huh. La sexualidad humana existe para generar estos vínculos significativos en la historia de toda persona. Es una belleza. Y por eso no da Perdón, es una belleza eso que comentas, y me recuerda en estos días, viendo el Instagram, vi la foto de una amiga que tenía mucho tiempo sin ver, y ella tiene 3 hijos varones y lamentablemente tuvo una pérdida de su última bebé. Y ella coloca en su foto y nombra a sus 3 hijos y a su niña no nacida con su nombre, porque esa es su hija, porque está allí viva desde el momento donde es concebida. Ya ella ya es una vida. Entonces es lindo como hablas tú de esa conexión, no solamente con el hijo que nació, sino hasta en esas circunstancias, ¿no? Así es, porque efectivamente la sexualidad genera vida y genera relaciones. Uh-huh. Y el ser humano sabemos que es un ser relacional. No puede ni empezar a existir, ni desarrollarse a solas, ni realizarse a solas. Y pues justo el sentido de la sexualidad, el para qué de la sexualidad, tiene que ver con estas relaciones que las vemos patentes en cada historia. Me acabas de contar ahora una conmovedora, y así podemos ir descubriendo que la sexualidad efectivamente genera estos vínculos tan significativos. Uh-huh. Y que estos vínculos podrían estarse construyendo de manera sana o enferma, estable o inestable, duradera o no, y fuerte o débil también puede ser uno de estos lazos, pero uh-huh. que son tan significativos que merece la pena comprender a fondo el sentido de la sexualidad humana para tratar de vivirlo de esta manera. Por supuesto que hay fragilidades, hay caídas, pero siempre hay oportunidad de levantarse, de recomenzar, comenzar y recomenzar para vivir la sexualidad de esta manera. Pero nuestros hijos sí que nos necesitan para ir comprendiendo ese sentido, porque podríamos pensar en delegarlo, como hace un momento decías, que es muy común además, que los papás estemos buscando qué especialista puede ayudarme a hablar sobre sexualidad con mis hijos, porque yo no sé ni por dónde empezar, porque me da nervio. Pero es que el especialista no les conoce como nosotros. Así es. Nosotros sabemos, ¿verdad?, quién lloraba de bebé, quién era más sensible, quién era más sonriente, quién le da más vueltas a las cosas. Además que es una gran oportunidad para transmitir nuestros valores, ¿no? Sí, nuestros valores y los valores de manera aislada podrían ser nada más como ideas, pero es sobre todo para transmitir esa realidad hecha vida, no solo el valor de la sexualidad, sino el valor de la persona misma. Uh-huh. Y como les conocemos los papás y les queremos, aunque tengamos nuestras dificultades o nuestras propias fallas cuando estamos ejerciendo la maternidad o la paternidad, pero les queremos. Uh-huh. Yo sé que los que se están quedando a escuchar este programa, si se quedan es porque dicen, me interesa mi hijo, mi hija, quiero saber cómo hablo de esto, qué hago, porque les quieren. Uh-huh. Y el especialista ni le conoce como tú, ni le quiere como tú, y por lo tanto no puede transmitirle, pues eso, que es una persona valiosa y que es una persona capaz de establecer vínculos sólidos y que se los merece y que es capaz de hacerlo. Y nosotros, como le queremos, anhelamos eso para ellos. Carla, teniendo claro todos como familia que la sexualidad es algo muy sagrado, que hay que hablarla de manera positiva, como lo explicabas anteriormente, que no debemos delegarlo a ningún especialista, sino que nos toca a nosotros como padres tocar este tema con nuestros hijos, con cada uno de nuestros hijos. Seguramente muchos padres se preguntarán, ¿cuándo debo empezar a hablar de la sexualidad con mis hijos? ¿Cuándo es el momento, Carla?
Híjole, pues fíjate que desde que empezamos a tener el lazo con ellos, aunque no usemos palabras, ya estamos dialogando sobre sexualidad. En el momento en que yo valoro esa nueva vida, en el momento en que yo descubro que es un ser único e irrepetible, que se me ha confiado pero que no es mío, ya estoy dando educación sexual. La forma en que me relaciono con ese hijo o con el resto de mis lazos ya es educación sexual, pero de manera explícita podemos empezar a partir de los 3 años con diferentes temas, que antes de meterme de lleno como a qué temas hay que dialogar en cada etapa, cuándo hay que hablar de cada etapa, me gustaría que acabáramos de tener muy claro que nuestro papel en la educación sexual es tan importante no solo por el cariño y el conocimiento que tenemos de cada hijo, sino sobre todo porque somos testigos vivos frente a ellos de que nuestra sexualidad genera vínculo. Y por eso, aunque no usemos las palabras, nuestro testimonio frente a los hijos ya es educación sexual y no podemos desperdiciar ese papel protagónico que la vida nos ha dado. El profesor, el especialista, no tiene ese vínculo por su sexualidad con nuestros hijos. Los padres sí tenemos ese vínculo. Aunque seamos padres adoptivos, nuestra sexualidad le ha permitido al hijo tener una familia, un padre y una madre, que así como el padre y la madre biológica se conectan para que inicie su vida, el padre y la madre en la familia también están conectados para darle lo que necesita en su desarrollo una vez que nace. Y entonces, desde el testimonio estamos dando educación sexual todo el tiempo, porque a veces pensamos en la sexualidad como un atributo más de la persona. Pero es que no existe sexualidad humana sin persona humana. Estamos hablando siempre de alguien, y la forma en que me conecto y relaciono con ese alguien ya está haciendo de alguna manera la formación que necesita para poder conectar después con otros. A partir de los 3 años ya empezamos a dialogar de manera explícita sobre algunos temas, por ejemplo, la diferenciación sexual. Por naturaleza, los niños alrededor de los 3 años empiezan con estas dudas o inquietudes, ¿no? Nace el hermanito nuevo o la hermanita nueva y le dice, mamá, ¿por qué no tiene? ¿Le va a salir cuando sea más grande? Pues no, las niñas no tienen pene, somos diferentes. O mamá, ¿se le va a caer? No, que no se le caiga, él es niño. Y así son. Y vamos ayudando a que asocie esa diferencia sexual con la realidad del cuerpo. Porque los niños pequeños, como comentábamos hace unos minutos fuera del aire, los niños pequeños asocian la diferencia sexual con cuestiones accidentales, los aretes, el pelo, el vestido, y no que es una realidad propia del ser. Cuando estamos esperando a un bebé, nunca decimos estoy esperando a un hambriento o a un sediento, aunque son realidades que sí experimenta el ser humano, pero no es parte pues de su propio ser, no es constitutivo de su ser. Es consecutivo el hambre y la sed. Y en cambio si digo estoy esperando un niño, estoy esperando una niña, entonces desde los 3 añitos podemos hablar de manera muy sencilla, ¿por qué es niño? ¿Por qué es niña? ¿O cómo supo el doctor desde antes que tú nacieras que eras niño? ¿Cómo supo el doctor desde antes que tú nacieras que eras niño? Es un ejercicio que los que tienen padres pequeños, entre los 3 y 5 años, pueden hacer con sus hijos, porque a veces damos por hecho que saben a qué se debe esa diferencia y podemos dialogarlo con esa naturalidad. ¿Cómo supo el doctor que eras niño? ¿Cómo supo el doctor que eras niña? Y luego en cada edad iremos viendo los temas que corresponden hablar. Fíjate que no hay una guía que alguien haya inventado sobre qué temas hay que seguir en tal edad, o alguna enciclopedia que lo proponga. Y quien va marcando el ritmo son los mismos niños. Y con esto me refiero no a que esperemos a sus preguntas, ya lo hablaremos más adelante, no a eso, sino a que aquí en China, eso es muy bonito, los niños presentan cierto orden en el interés por los temas que tienen que ver con la sexualidad. Si el entorno no descompone ese orden, lo natural es que las primeras preguntas o las primeras inquietudes o conversaciones tengan que ver con esta diferencia. ¿Es niño o es niña? Después se interesan por el embarazo. ¿Qué tienes ahí dentro, mamá? Y cuando le dice que un bebé, le interesa el parto porque le pregunta ¿y cómo va a salir de ahí? Y después del embarazo y el parto se pregunta ¿y cómo se metió el bebé ahí? Es el tema de la concepción el que toca dialogar en esas etapas. Y después se preguntará ¿y cómo fue que se unieron esas células de mamá y papá en la concepción? Entonces toca hablar de la relación sexual.
El orden en el que los niños por naturaleza van surgiendo las preguntas, las expresen o no, es el orden de los temas que tenemos que ir dialogando con los hijos, aunque no pregunten. Es que interesante eso que comentas, Carla. No hay que esperar a la pregunta, hay que ir abordando poco a poco estos temas y sobre todo con mucha sencillez y mucha naturalidad. Para una madre que tiene una niña de 4 o 5 años o un niño, danos un ejemplo en la práctica, cómo abordaría en la práctica de manera natural el tema de la concepción, por ejemplo. A los 4 o 5 años todavía no le toca el tema de la concepción. Uh-huh. Entre los 3 y los 7 años, los temas que hay que dialogar son las diferencias sexuales y el embarazo. Y de manera muy sencilla. Okay. Las diferencias sexuales con esa pregunta, ¿cómo supo el doctor que eras niño o niña? Y el embarazo, tú vivías dentro de mí, tengo una como cunita, recurrimos a metáforas porque facilita que el niño comprenda, pero asociamos a la metáfora lenguaje biológico para que vaya gradualmente conociendo esta cuestión biológica que también hay que integrar en la educación sexual. Uh-huh. Pues dentro de mí tengo una como cunita que se llama útero, y ahí estabas a gustísimo, tenías todo lo necesario para vivir, que te lo daba de mi propia vida. Si necesitabas oxígeno, te daba de mi oxígeno. Si necesitabas calcio porque se estaban ya formando tus dientes pequeñitos adentro de tus encías y tus huesos, te daba de mi propio calcio, aunque fuera de mis huesos y de mis dientes, pero que a ti no te faltara. Y ahí dentro de mí, en esa cunita que se llama útero, de noche y de día oías mi corazón. Y te sentías tan querido o tan querida. Y así de sencillo le contamos su historia. El chiste es justo como queremos transmitir vínculos, hablarle de su historia. Uh-huh. De él, de ella, de papá, de mamá. Y recurrir además de la historia al lenguaje biológico y metafórico. La concepción se platica a partir entre los 7 y los 8 años, es cuando ya le toca hablar de concepción. Algunos se van hasta los 9, porque no es solamente la edad del indicador, es también su personalidad o lo que ha vivido en su entorno, lo que ha escuchado, lo que ha sucedido en la familia o en el colegio. Y para hablar de la concepción, pues le decimos, eso se le puede hacer un dibujo de la silueta de mamá, en donde se le dibuja el útero, le explicamos qué es la cunita, y se le dibuja en dónde están los ovarios y decimos que hay unas como semillas capaces de dar vida, que son unas células llamadas óvulos, y que mamá tiene de esas semillas para dar vida y que tiene muchas, pero solamente está lista una semilla una vez al mes, y que papá también tiene de estas semillas o células capaces de dar vida, pero que las tiene siempre, todos los días, con posibilidad de dar vida, y se llaman espermatozoides. Y cuando una célula de papá se une a una célula de mamá, empieza una nueva vida. Entonces no es que el bebé se meta a mamá, porque los niños, una vez que comprenden el embarazo, se plantean la pregunta de cómo se metió el bebé, pero ya completo. Uh-huh. Se metió gateando, se lo tragó en una cápsula, ¿cómo fue que llegó adentro el bebé? Se plantean cosas muy curiosas. Pero hay que explicarle que no, que el bebé no se mete a mamá, el bebé empieza a existir dentro. Y esta conversación del embarazo y de la concepción conviene que la tenga en un primer momento la mamá, porque puede hablar desde el testimonio del embarazo y que papá también retome la conversación, porque es una educación complementaria y a veces pensamos que a los niños debe de hablarle solamente papá y a las niñas debe de hablarle solamente mamá, pero no. Entre los dos les dimos vida, entre los dos le educamos, es una educación complementaria, hay algunos temas que conviene que inicie la conversación mamá y más adelante papá en otro momento. Y que tener esos espacios de conversación, como decías hace un momento, con mucha naturalidad y sencillez, pero a solas, para favorecer que se comprenda que es un tema bueno e íntimo y para poder ajustar lo que le vamos explicando a lo que ese niño o esa niña en concreto está necesitando. Carla, y eso se mantiene en el tiempo, es decir, ya cuando el hijo es adolescente o la niña, hablar con los dos, o ya en esa etapa cuando ya están más grandecitas o el niño es más grande, es preferible que hable el niño con papá. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se debe llevar esto? Ok, depende mucho de cada etapa y del tema. Uh-huh. Entonces, conviene que ambos se vayan formando sobre los temas que hay que dialogar y la forma de facilitar, la forma de hablar para facilitar que descubran el sentido de la sexualidad, que son los vínculos. Entonces, por ejemplo,
Las diferencias, cualquiera puede dar con naturalidad, es muy fácil hacerlo cuando hay un bebé o con la fotografía de un bebé, hablar de las diferencias también a partir de que se enteraron que era niño o niña, lo puede hacer cualquiera de los dos cuando haga falta, pero conviene, por ejemplo, que el papá aclare con el niño, tú y yo somos del mismo equipo, los dos somos hombres, ¿cómo supo el doctor que tú eras hombre? ¿Y cómo supo el doctor que yo era hombre? Y le va ayudando a asociar de esa manera tan sencilla y clara que el pene fue lo que permitió que el doctor descubriera que era un varoncito, ¿no? Y que son parte del mismo equipo. Los niños necesitan ir sintiendo desde muy pronto que hay otro varón que les acepta, les integra, les reconoce como varón. Entonces, por eso conviene que en algún momento dado papá hable con su hijo también de ese tema, con sencillez, con naturalidad, y no hace falta más. Cuando se habla del embarazo, conviene que sea mamá quien habla del embarazo, tanto al niño como a la niña, porque habla desde su experiencia y ayuda a transmitir que el cuerpo femenino no es nada más algo que podría generar curiosidad o asociarse con una cuestión erótica, sino que es un cuerpo femenino se refiere a alguien capaz de dar vida, alguien capaz de alojar esa nueva vida, nutrir esa nueva vida, desarrollar esa nueva vida. La mamá habla de ese tema, sí, dime. Sí, te voy siguiendo, que esa es la manera de hablar sobre la sexualidad de manera positiva de la que hablabas en principio, pues que es como debemos abordarla, ¿no? Y después de ese tema que sigue ya los cambios, cuando se acercan los cambios, a la relación sexual conviene también, si mamá de prudente ya tiene la edad, antes de los 10 años hay que hablar de la relación sexual poco a poco, de manera gradual. Mamá puede continuar con la conversación sobre la relación sexual. Tú sabes cómo papá y mamá lograron que se unieran esas semillas. Papá y mamá se quieren tanto que un abrazo muy fuerte, hasta los caminos del amor y de la vida, que el camino de la vida es la metáfora para la vagina y el pene, se pueden unir. Y así es como se unen las semillas, y ese abrazo se llama relación sexual. Puede mamá continuar si en ese momento el hijo lo necesita, o se puede esperar a más adelante retomar el tema, y conviene que papá lo retome con su hijo cuando es varón. Y cuando es niño o es niña, conviene que papá retome el tema de cuando tu mamá me contó que te estaba esperando, y que pueda transmitir también la alegría de la noticia, la alegría de cuando por primera vez le tomó en brazos, porque la mamá se da cuenta de esa nueva existencia desde muy pronto, y aunque el papá empieza a notarlo a través del cambio de mamá, parece que a los papás les cae el 20 de que son padres cuando por primera vez cargan a sus hijos. Y es muy bonito que le puedan contar a su hijo o a su hija: ese día dije, cuenta conmigo, yo le voy a proteger, yo le voy a orientar. Esa primera vez que le sostuvo en brazos, cómo despertó en él su sentido de paternidad. Después de la relación sexual, cuando hablamos de los cambios, ahí sí que conviene que la mamá hable con la hija de los cambios que va a vivir, lo que significan, y que el papá hable con su hijo, porque nuevamente estamos hablando desde el testimonio. Yo he pasado por estos cambios, te puedes encontrar con estas dificultades o con estas interpretaciones que el ambiente le da y se salen de la realidad, o que le quitan sentido a la sexualidad humana. Esto significa que vayas a tener esto o aquel cambio. Y más adelante, después de los cambios, cuando despierta el impulso sexual, también conviene que sea el padre del propio sexo quien le hable de qué está sucediendo, qué significa ese impulso sexual y cuál es la forma positiva de orientarlo hacia el amor auténtico. Entonces es toda la vida la educación de la sexualidad y la participación complementaria de papá y mamá. Bueno, estamos conversando con Carla Fuentes desde Jalisco, México. Y bueno, ¿cómo hablar de sexo con nuestros pequeños? Se llama el tema Sexualidad en el amor, habla con tus hijos. Vamos a hacer una pausa para identificar la estación y ya regresamos con más sobre este interesante tema. Así es. En este mes, en las pausas, estamos recordando a San José María Escrivá. Y aquí lo tenemos con un pequeño micro sobre la formación de los hijos, que va muy bien con este tema que estamos tratando el día de hoy. Padre, a algunos nos pasa que todos los días al llegar la tarde sentimos simultáneamente el tirón de seguir trabajando para aprovechar las horas más tranquilas, o de irnos a la casa para estar con los hijos y hacer la vida de familia. ¿Qué nos recomienda hacer para actuar bien, como Dios quiere, ante esta disyuntiva? Yo sé que sois muy prácticos los hombres de este país y que a ti te interesará hacer lo más importante.
y el mejor negocio que tienes es el educar a los hijos. Por lo tanto, vete con tu mujercita y con tus niños. Si es necesario ponerse a gatas con los pequeños, te pones a jugar con un tren o con soldaditos. Ya no hacen soldaditos de plomo, qué pena, ¿eh? Y hacerte amigo de tus hijos. Este es el gran consejo. Vosotras y vosotros, los que sois pequeños todavía, la mejor amiga que tenéis es mamá, aunque a veces se enfade. Y si se enfada es porque le dais motivo. Y el mejor amigo que tenéis es papá. Por lo tanto, si se os ocurre alguna cosa y queréis saber alguna cosa de la vida, no se lo preguntéis a un amigo ni a una amiga, no, vais a mamá o a papá. Los chicos van a papá. Oye, papá, me pasa esto. Le decís crudamente, claramente, con las mismas palabras, lo que le ibais a decir al amigo. Y papá os explicará todas las cosas. Y las niñas, vais a mamá. Nadie os quiere tanto como ellos. Por lo tanto, procurad vosotras y vosotros haceos amigos de vuestros papás. Y todo andará bien. Y los papás que estén asequibles, ¿eh? Que no sean unos tranquilos que dejan a la mujer todo el peso de la casa y la educación de los hijos. Parece mentira que os salgan unos hombres tan hombres cuando tienen que educar a las mujeres. ¡Ah! Estás escuchando Relevant Radio en español, llevando a Cristo al mundo a través de los medios de comunicación. La oración es poderosa y la oración a Dios a través de la Santísima Madre es aún más poderosa. Hola, les habla John Morales y nunca ha sido más importante rezar para que se termine con el aborto en Estados Unidos. Únase a Relevant Radio mientras que avanzamos este año para rezar 200 millones de memorares por esta importante intención. Oremos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desprecies, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y acógelas favorablemente. Amén. Y ahora, en confianza, hablemos de él, de ella, del matrimonio y de los hijos. Seguimos en Tiempo de Familia. A continuación, el tema del día. Y proseguimos acá en Tiempo de Familia y estamos conversando sobre la sexualidad en el amor. Habla con tus hijos, con la licenciada Carla Fuentes, orientadora familiar. Y bueno, conversábamos anteriormente sobre cómo hablar con nuestros hijos, cuáles son esas etapas en las que debemos conversar con ellos. Y nuestra especialista nos decía que no había que esperar a la pregunta, que hay que ir avanzando. Hay una lista acá que tengo, Carla, dice: cuando los niños comiencen a hacer preguntas, los siguientes consejos pueden facilitar la situación para ambos. Primero, no se burle ni se ría aunque la pregunta sea cómica. Si usted se ríe, el niño podría sentirse avergonzado. Procure no parecer avergonzado o asumir una actitud demasiado seria hacia el tema. Sea breve, conteste con términos sencillos. Su hijo de 4 años de edad no necesita saber los detalles muy profundos. Sea honesto, use nombres propios de cada parte del cuerpo. Note si el niño quiere o necesita saber más. Después de responder, pregunte: ¿resolví tu pregunta? Perciba las respuestas y reacciones del niño y prepárese a repetir las cosas. ¿Está esto en lo cierto? Pues sí, es una muy buena lista y muy buenos consejos. Sin embargo, parte de esa lista de cuando el niño se acerca a preguntar, que eso siempre se agradece, que el niño pueda acercarse a preguntar.
pero no es lo más común. Ujú. Con mucha frecuencia, nuestros hijos no van a acercarse a hacernos la pregunta que corresponde en su etapa y facilitarnos tanto el camino. Y sabes que Lo eso más era, común. sí, y eso era lo que quería preguntarte, porque los hijos son todos tan distintos. Hay unos más abiertos, otros un poco más cerraditos, y a veces no se da el caso de que se acerque a preguntar. Pero ¿cómo hace uno como padre para facilitar el diálogo? ¿Y qué hacer si no quiere dialogar? Así es, con mucha frecuencia no van a acercarse a preguntar. Primero, me parece que lo más importante es que los papás tengamos muy claro que las preguntas no son la pauta para saber cuándo empezar a conversar sobre sexualidad, porque es muy común que no pregunten. Algunos no preguntan, como tú lo decías, por personalidad, cada hijo es diferente, y algunos viven más hacia adentro, no están siempre contando lo que se les ocurre, pero otros no preguntan porque aún no tienen dudas y conviene llegar un poco antes de que las tengan. Y porque si me espero a que las tengan, probablemente la tuvo porque algo oyó o algo vio y podría ser algo inconveniente, entonces llego tarde. No hay que esperar a sus preguntas, hay que llegar un poquito antes a que el tema le esté causando dudas. Son 3 las pautas que nos ayudan a saber cuándo hablar del siguiente tema. De acuerdo a los que, si quieres, daremos una lista de temas un poco más adelante, pero cuándo hablar de lo que sigue depende de la edad, la personalidad y el entorno. Y basta que una de estas 3 realidades se encienda para que yo sepa que tengo que ir a hablar porque lo necesita, aunque no lo pregunte. Necesitamos explicarles lo que necesitan y no limitarnos a lo que preguntan. Y efectivamente, como tú lo decías, es un diálogo, no es irles a dar una clase. Y por eso hay que estar facilitando que ese diálogo surja, porque tenemos momentos de diversión, de estar a solas, de estar relajados, de reír, de estar disponibles. Los hijos se acercan a nosotros no cuando nos ven corriendo y estresados y todo el tiempo regañando, cuando te sientas en tu sofá, que por fin vas a ver aquel programa que te descansa, o cuando por fin vas a sentarte a leer un libro, entonces se acercan a platicar o a preguntarnos, porque por fin nos ven tranquilos, relajados, y eso facilita dialogar. Tener esa disponibilidad favorece el diálogo. ¿Qué más favorece el diálogo? Que se sientan queridos, que no sea toda mi convivencia y mi conversación sea siempre para corregir, para educar, para indicar, que sepa también bromear, escuchar, tontear, divertirme, reírme. El juego facilita mucho que se abran a dialogar, interesarme por sus cosas. Y cuando son más grandecitos, ya están en la pubertad o en la adolescencia, facilito el diálogo, que sea empático, que yo sepa un poco captar cómo se siente, no porque describo cómo se siente él o ella, sino porque soy capaz de recordar anécdotas que yo viví cuando tenía su edad y soy capaz de compartirlos con naturalidad. Mira la foto que me encontré cuando estaba en plena pubertad y me veía toda fea, no sabía ni cómo peinarme. Y entonces ella dice, ay, pues mi mamá, que ahora ya crecí, está guapa, también tuvo estos días que yo digo, no sé ni cómo arreglarme, ni si soy fea o bonita, que pasan por esas etapas en estas edades. O te cuento, hijo, cuando me costó trabajo integrarme a ese nuevo grupo de amigos que cambié de colegio, o cuando no me invitaron a una reunión, o cuando me sacaron de ese grupo, o cuando me criticaron, etcétera. Ser capaces de contar anécdotas de la propia vida con simpatía, con naturalidad, con empatía, favorece que se abran al diálogo. Y cuando los hijos no quieren dialogar, aquí hay que distinguir. No quiere dialogar de nada, hay que revisar cómo está la relación. Ahí hay algo que se ha roto y hace falta reconstruir. Pero cuando están dispuestos a dialogar de otros temas y no de sexualidad, cuando evaden el tema de la sexualidad, generalmente la mayoría de las veces, porque no es correcto decir siempre, pero la gran mayoría de las veces, es porque tienen información inconveniente y no quieren hablar de ese tema con nosotros. Por eso conviene desde muy temprana edad ir abriendo con naturalidad el canal de comunicación sobre estos temas, porque podría suceder que nos tengan confianza
en cualquier otro tipo de conversación, sobre cualquier otro tema, y no sobre sexualidad, porque estuvimos esperando a que ellos preguntaran, a que ellos tuvieran la iniciativa, en lugar de con naturalidad yo tener la iniciativa, iniciar el diálogo y mostrarle que es un tema que podemos platicar con confianza. Carla, ¿cómo es súper interesante todo esto? Cuando no quieren dialogar, primero tenemos que sentir que es una bendición que quieran dialogar, ¿no? Porque, oye, tener un hijo que no quiera dialogar, como dices tú, algo se ha roto y hay que reconstruirlo. ¿Cómo se reconstruye un padre que esté pasando por algo así? Un tip de cómo puedo reconstruir yo una relación con mi hijo en ese sentido. ¿Cómo le genero la confianza? ¿Cómo me acerco? Uh-huh. Bueno, de entrada, ¿por qué podría romperse una relación no solamente entre padres e hijos, incluso también entre marido y mujer, entre amigos? Me parece que el primer punto es que la persona se sienta valorada. Con mucha frecuencia, aunque tengamos una relación cercana, el otro puede sentirse juzgado, porque he pasado mucho tiempo criticando, señalando, renegando. Y cuando la persona no se siente valorada, de alguna manera se siente juzgada o evaluada, pues no tendrá confianza para abrirse, porque cualquier cosa que diga se va a usar en su contra. Entonces, sería revisar primero, ¿le he hecho sentir valorado? Porque una cosa es quererle y otra cosa es que se sienta querido. Y hay que buscar esas formas de hacerle sentir el cariño a través de los sentidos, que lo vea, que lo toque, hasta que lo pruebe, una sopita que le guste. La primera manera de reconstruir una relación es hacerle sentir querido, hacerle sentir valorado por actos, por acciones, por realidades que puedan percibirse y también por palabras claras. Hay por ahí una lista muy breve de 3 palabras que nos pueden ayudar. Primero, hacerme consciente de por qué valoro a esa persona, que debería valorarla solamente por su existencia. Pero luego puedo reconocerle lo positivo, porque todo el mundo tiene errores, pero también virtudes. Y se siente padre que te digan, te valoro por esto, te reconozco que, te agradezco que, eso valoro, reconozco, agradezco, va favoreciendo que se sienta valorado por mí y estas acciones que lo puedan hacer sentir querido o querida. Después de ese primer paso, que es el esencial, tenemos que descubrir qué realidades tenemos que poner en común. Tenemos en común un hogar, tenemos en común tiempo libre, tenemos en común ¿qué situaciones he descuidado? He descuidado perder el tiempo con él o con ella porque pierdo el tiempo con quien me interesa, con quien quiero y con quien me divierto. Siento que me cae bien. Podríamos buscar entonces compartir algún hobby, interesarme por sus gustos, pues esto, perder el tiempo con ellos. Estoy contigo nada más porque me caes bien. Qué belleza, perder el tiempo con ellos. Pero es que, mira, cada cosa que va diciendo, estoy tomando notas, ¿oíste, Carla? Sí. Y espero que nuestros oyentes también tomen nota de todos estos datos. Ajá, nos decías. Bueno, pues efectivamente, entonces es reconocerle como valioso, valorarle, hacerle sentir ese cariño incondicional, que el cariño para que sea maduro necesita no solo ser incondicional, también es exigente, pero a veces podríamos revisar si mi amor está cojo de alguna de estas 2 patas o de alguna de estas 2 caras de la misma moneda que Joseph Piper decía, para que el amor sea maduro es necesario que sea incondicional y exigente al mismo tiempo, pero a veces tenemos solo una de estas 2 realidades. Entonces hacer sentir el cariño con contacto visual, contacto físico, perder el tiempo con ellos, y también la disciplina es parte del cariño, pero saber encontrar momentos en los que deje de educar. A veces estamos educando todo el tiempo, que sí es parte importante de nuestra labor de padres, pero antes que educar tenemos que encontrarnos con ellos, valorar esa existencia única e irrepetible, admirarme de que ese ser nunca ha existido ni existirá, nunca, y me ha tocado tenerle en mis relaciones más importantes. Y hace falta trabajar ese vínculo que parte de valorarle y hacerle sentir y compartir estos momentos, ¿no? De juego, de diversión, la risa favorece la conexión. Yo les digo, si han perdido el buen humor en el hogar, por lo menos búsquense una película cómica y véanla juntos. No sé, hagan una noche de disfraces, una noche de karaoke, pero la risa favorece
Sí. la conexión. El juego de mesa, un juego de mesa también, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces, pues bueno, y si el chico o la chica ya no quiere conversar sobre sexualidad de manera concreta de ese tema, como sabemos que hay algo inconveniente de información que tiene, por ejemplo, ahí el contacto visual, mientras hablo de sexualidad, cuando evade la conversación, ya no conviene tenerlo con el hijo, mirarle de frente a los ojos mientras le explico algo que quiere evadir, puede complicar más la conversación. Entonces podemos encontrar momentos en los que estemos ocupados doblando ropa, acomodando un cajón o manejando en el coche. Es una super oportunidad y vamos a solas con ese hijo, con esa hija, y pues viene en el coche, no se va a bajar y estamos viendo al frente en el camino. No hace falta mirarle a los ojos y es un buen momento para tener alguna conversación clara, precisa, con empatía, positiva y breve. Y poco a poco irle dejando ideas claras cuando va de la conversación de esta manera, sin mirarle a los ojos, con mucha naturalidad, con empatía y viendo al frente. Con empatía me refiero a lo mejor a cosas que uno le tocó vivir que puede sentirse comprendido. Sí, cuando yo tenía tu edad, tuve un compañero que algo me contó que me daba pena después decir que la abuela supiera lo que me había contado y me daba curiosidad. Y no creas que no, sí que me daba curiosidad, pero solo me confundió más, etcétera, ¿no? Qué importante uno tratar de recordar también cómo era uno a esa edad. Y sí, la empatía es muy necesaria. Por aquí Elio me está levantando la mano. A ver si me dejan hablar, porque estas dos mujeres me tienen aquí arrinconado. No, yo quería, he tomado nota también de un par de cosas de las que has dicho que me resultan muy interesantes. En una decías, palabras más, palabras menos, que si no se altera el ambiente, los niños tienen una, digamos, una vía natural de temas a tratar que le vienen desde dentro por su curiosidad aquí en la China. Eso sí no se altera el ambiente, pero estamos bombardeados de peligrosas oportunidades de que el ambiente se altere. Los teléfonos, las tabletas, los canales de streaming. Hay que tener mucho cuidado a qué contenido se exponen los niños y a veces a qué contenido los exponen otros, porque si uno tiene a lo mejor toda la prevención en casa, cuando van a una fiesta o en el colegio, pueden estar expuestos a otros contenidos. Ni qué decir de algunos colegios o en algunos países donde se intenta adelantar una agenda de educación sexual que no ha sido aprobada por la mayoría de los padres. ¿Qué pasa entonces cuando se altera por alguna vía esta información, se nos adelantan? ¿Cómo volvemos al cauce? ¿Es posible volver al cauce? Siempre es posible retomar el buen camino, pero hay que ser realistas también en cómo se van dando las cosas. Efectivamente, ese orden natural de los temas que van surgiendo en la curiosidad de los niños puede romperse por distintas situaciones del entorno. Lo mejor siempre es prevenir, pero hablaremos también de qué hacer cuando ya se nos escapó la posibilidad de prevenir y algo nos sorprende. Prevenir significa comprender que es una realidad, que pueden recibir información inconveniente por terceros, por accidente o por curiosidad. Y la curiosidad es un tema que hay que incluir en nuestras posibilidades, porque me hablan los papás y siempre que el hijo se ha encontrado con información inconveniente, lo primero que me dicen es, seguramente fue su primo tal, seguramente fue su compañero tal, pero no se plantean, probablemente tenía curiosidad. Y por eso hay que adelantarnos un poco a hablar de lo positivo. Aquí quisiera hacer una aclaración. Hablar de sexualidad implica dos pilares que hay que ir construyendo poco a poco en la educación sexual de nuestros hijos. El primer pilar se refiere a hablar de la maravilla de la sexualidad humana de manera muy positiva, facilitando descubrir los vínculos que la sexualidad forja en cada etapa, hacerlo evidente, hablando de su historia, de lo biológico y metafórico. Y por otro lado, el otro pilar es el pilar de la prevención. Hablarle de lo que daña, hablarle de lo que es peligroso. Pero no hay que revolver estas dos conversaciones, porque no queremos que después vayan pensando que la sexualidad es algo malo o peligroso. Hablamos de lo positivo en un momento dado, con mucho afecto, con claridad y de manera muy personal, y en otro momento se habla de prevención de manera breve y clara. Carla. Entonces, lo que hay que explicarles, sí. Sí, te entiendo perfectamente y estoy contigo en 100% con esa respuesta. Sin embargo, quería
que hablara sobre el tema de que es muy natural que mucha gente pierda los estribos en este tipo de conversaciones. Comienzan a escuchar al niño como niño, al adolescente como niño y al adulto como niño. O sea, porque para algunos padres los niños nunca crecen, sobre todo en estos temas. Y no se trata de imponer, digamos, una agenda, sino de comprender. Dicen que amar es comprender. Que estamos ahí para ellos y para aclarar sus dudas sin pensar, sin hacerles sentir de que como vieron alguna cosa o como los agarraron por sorpresa deban sentirse sucios y hay que regañarlos y entonces hay que castigarlos, porque ese es digamos el primer factor para cortar la comunicación en este tema entre hijos a padres. Sí, porque efectivamente podríamos hacerle sentir no valioso por algo que hizo, y la persona es valiosa siempre, haga lo que haga. Puede hacer cosas que le dañen o que le planifiquen, pero no pierde su valor. Y al corregirles hace falta garantizar que sepa que le reconocemos como valioso. Sigue siendo valioso, caiga en lo que caiga, pero que justo como le reconozco como alguien valioso, no quiero que se haga daño. Entonces son esas dos realidades, tanto en la prevención como cuando ya ha caído. Ayudarle a comprender que él es valioso, pase lo que pase, y por eso conviene que se aleje de lo que le hace daño cuando un tercero o la curiosidad o el accidente se lo pone enfrente, o que se levante cuando ha caído en algo que le hace daño, porque no se merece continuar en la zona de daño siendo tan valioso. Hay que combinar claridad en lo que daña con la caridad, el amor constante frente a una persona que reconozco como valiosa. Entonces, una vez que se han encontrado algo, efectivamente hace falta acudir a la misericordia y ayudarle a comprender que todos somos seres valiosos y frágiles a la vez, pero con la posibilidad de recomenzar. Y no nada más la posibilidad de recomenzar, sino con nuestro apoyo, porque no basta ni en la prevención ni cuando ya ha caído. No basta explicarle con claridad que eso daña y por lo tanto conviene que lo deje, porque a veces no es tan fácil. No basta la determinación de lo voy a dejar para poderlo dejar. Hace falta un acompañamiento que tenga claro pues cuáles son los procesos en los que se van metiendo los chicos, las chicas, incluso los adultos, cuando caen en la zona de daño. Es como un laberinto que no basta decir voy a escapar, sino que hay que conocer los mapas, cómo funciona el cerebro, qué papel juegan las emociones, de qué manera hace falta fortalecer el entorno, quitar las posibles tentaciones que me jalen a la zona de daño, comprender dónde están las raíces de mi vulnerabilidad, que pueden ser distintas a las de otra persona. Entonces es todo un acompañamiento, es más ser como el coach de tu hijo, más que su juez. Qué interesante. Carla, ya para finalizar nos quedan 3 minutos nada más. Se nos fue volando. Es que se va volando y hay tanto por decir, pero te aseguro que no será es la primera, pero no será la única vez. Carla, ¿qué quieres dejarle? Últimas palabras que quieras dejarles a esos padres que nos están escuchando para orientarlos en este tema. Ya, lo último. Ay, pues bueno, efectivamente, primero que les quieran muchísimo, que les hagan sentir queridos, porque no basta quererlos, que pierdan el tiempo con ellos y que se formen, porque efectivamente va a ser muy difícil, que hablen con naturalidad, en el momento apropiado, con las palabras adecuadas, y no van profundizando ellos mismos en lo que significa la sexualidad, en cómo hablar en cada etapa de cada tema. Pues no sé si puedo poner a sus órdenes a lo mejor un grupo en el que voy subiendo. Claro, quiero que des tus redes, que bueno, todo eso que tengas que nos informes. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Carla de Fuentes, con C de casa, Carla de Fuentes, conferencias, cursos y talleres, y ahí mismo hay un grupo que se llama Sexualidad en el Amor, en el que iré subiendo y voy subiendo poco a poco a alguna lista de temas por etapas. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, qué temas hay que dialogar en cada etapa con los rangos de edades. Podrán encontrar alguno que otro video que les apoye también en temas o de prevención o de formación. Y pues bueno, pongo a su disposición también sesiones en línea sobre estos temas, y próximamente, que está en el horno ya, también un libro como para ir
profundizando en el tema de la educación sexual. Qué maravilla, Carla. Entonces es Carla de Fuentes en Instagram.